Los psicópatas son gente fría, muy fría. No tienen empatía ninguna con el dolor ajeno. ¿Tú crees que un psicópata nace siendo psicópata o se hace psicópata por las experiencias de su vida? Hay personas integradas completamente en la sociedad que responden perfectamente al patrón del psicópata delictivo, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de reconocimiento biológico si lo único que tenemos son huesos para analizar? Claro, es que si asesinas, dejas un cadáver. Claro, Y si bueno. dejas un cadáver, dejas un rastro. Sí. Bueno, el de Diana estaba reciente, ¿no? No, el cadáver de Diana Kerr llevaba 1 año y medio. Era un cadáver en descomposición, era un cadáver complejo, un cadáver difícil de estudiar. Los derechos humanos implican justicia, ¿no? Pero no siempre se puede hacer justicia. En el caso del 11M, yo estuve trabajando con los cadáveres, digamos, en peor estado, con aquellos cadáveres que estaban en el foco de la explosión. Lo de las Malvinas fue más duro, no tanto por los cadáveres, cuanto por los objetos personales que encontramos. Yo apelo a la responsabilidad de los dirigentes políticos, porque este clima de confrontación política era exactamente el mismo clima de confrontación política que existía en España poco antes de la Guerra Civil, ¿no? Yo, que no he militado nunca en ningún partido político y que estoy implicado en esto hace muchos años a nivel mundial, con los derechos humanos iré hasta el final de mis días, ¿no? 3, 2... Vale. Bienvenidos a todos y todas a otro capítulo más de La Grieta. En este capítulo vamos a hablar de muerte, pero no de cómo afrontarla como sí hemos hecho con Eugenio Quintas en anteriores episodios, sino del cuerpo físico post-mortem, ¿no? Del análisis y de la identificación de los cuerpos biológicos para saber quiénes son estos individuos. Vamos a hablar de casos como el de Roma Santa, considerado el primer asesino en serie de la historia de España. Vamos a hablar de los atentados del 11M y de cómo fue todo este proceso antropológico y de análisis de los cuerpos. Vamos a hablar de exhumaciones, de las fosas comunes de la Guerra Civil. Vamos a hablar también de memoria, de si es un deber moral la memoria en nuestro país y en otros países que han tenido problemas parecidos al nuestro políticamente. Y por esto vamos a meternos de lleno en el mundo de la antropología forense. Y por eso tenemos hoy como invitado a Fernando Serrulla, que es antropólogo forense. Y bueno, Fernando, quiero darte las gracias por estar aquí, por ofrecernos un poco de tu tiempo. Y bueno, me gustaría que te presentaras un poco, que me dijeras quién eres, a qué te dedicas. Bueno, me llamo Fernando Serrulla, soy médico forense. Primero fui médico forense interino, luego saqué mi oposición y luego fui médico forense titular. Y desde hace muchos años pues me dediqué al estudio de los restos óseos y poco a poco fui introduciéndome en el campo de la antropología forense. Y desde hace aproximadamente unos 20 años pues dirijo el laboratorio de antropología forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, que está aquí en el Hospital de Verín, que es el que dirijo, pero no es mi único trabajo. Mi trabajo se centra fundamentalmente en la investigación médico-legal de la muerte, de los cadáveres, digamos, frescos, y también en el laboratorio aquí de los cadáveres en descomposición y de los restos óseos. ¿Cómo definirías la antropología forense para una persona que no sepa lo que es? Bueno, yo creo que la mejor definición es la definición científica, la que nosotros utilizamos, que es muy sencilla, ¿no? Es, digamos, el estudio de lo que nosotros llamamos el cadáver en mal estado, ¿no? Un cadáver de una persona que acaba de fallecer es un cadáver en buen estado, porque se pueden aplicar metodologías muy modernas y aplicar estudios de mucha profundidad. Sin embargo, cuando un cadáver entra en descomposición, estos métodos no se pueden aplicar. Y cuando un cadáver está esqueletizado por completo, es un esqueleto, pues hay que aplicar otras técnicas. Entonces, la antropología forense se dedica fundamentalmente al estudio del cadáver en mal estado, que es el cadáver en descomposición y el cadáver totalmente reducido a un esqueleto. ¿Y cómo es el proceso de reconocimiento biológico si lo único que tenemos son huesos para analizar? Bueno, es una técnica que está desarrollada ya hace muchos años por la antropología física y por la antropología forense. Hay infinidad de técnicas de identificación. Lógicamente, un cadáver reducido a un esqueleto no se puede identificar visualmente, como puede ser
cadáver de 24 o 48 horas. No hay forma de enseñarle a la madre si el rostro es el de su hijo o no es el de su hijo. Podemos tener objetos personales que la familia pueda reconocer, podemos tener ropa, podemos tener un contexto, podemos tener mucha información que haga pensar que es esa persona, ¿no? Pero tenemos técnicas en antropología que nos permiten adelantar la identificación y, en último término, como todo el mundo sabe, aplicar las técnicas del ADN para confirmar la identificación cuando el caso lo requiere. No siempre lo requiere, y hay veces que la genética no puede llegar a todo, porque hay veces que no se obtiene ADN de los huesos. Claro. Entonces la antropología tiene desarrolladas técnicas a partir de la radiología y a partir de diversas otras técnicas que nos permiten hacer propuestas de identidad tan sólidas, casi tan sólidas, como las propuestas que hace la genética forense. ¿Y hay alguna parte del hueso que sea esencial mantener para que sea viable este reconocimiento? Hombre, a los genetistas les gustan mucho los dientes. Los dientes son un elemento del esqueleto que contiene ADN en el interior y encima está protegido por una carcasa durísima, ¿no? También les gusta el fémur. El fémur es un hueso que funciona muy bien con ADN, pero tenemos el problema que cuando se produce una carbonización no tenemos ADN ni en el diente ni en el hueso. Una carbonización total. Sí, una carbonización importante, ¿no? El ADN a partir de los 100 grados desaparece por completo, de manera que para que un hueso se transforme en un trozo de carbón necesitamos por lo menos 400, 500 o 600 grados de temperatura. Es decir, a esa temperatura, cuando un hueso está transformado en carbón, a esa temperatura es impensable que se conserve nada de ADN. Yo recuerdo el caso de los niños de Córdoba que fueron asesinados por su padre, el caso de Beretón. En ese caso yo asesoré el proceso de investigación y los huesos estaban absolutamente calcinados. Era un hueso que no se podía obtener ADN, ¿no? Y de hecho, como se intentó, pero sabíamos de antemano que no se iba a poder obtener ADN, ¿no? Pero fue imposible el reconocimiento. Sí, no, fue posible, evidentemente. El padre carbonizó a los niños hasta tal punto que el fragmento más grande a lo mejor tendría medio centímetro o 1 centímetro, es decir, era prácticamente imposible reconocerlos de ninguna manera, ¿no? Y ADN también era imposible. ¿Y no es esencial también la comparación de unos tipos de huesos con otros desde una base de datos que podamos tener de otros cadáveres? No, exactamente, no funciona de ese modo, no. Mira, por ejemplo, para contarte un ejemplo, ¿no? El último homicidio que estoy todavía trabajando con él, es un homicidio de aquí de Galicia. Te diré que, por ejemplo, hemos podido identificarla desde el punto de vista antropológico, entre otras cosas, porque la radiología nos ha ayudado. Y nos ha ayudado porque esta mujer tenía una prótesis en un hombro y esa prótesis tenía un número y ese número en la historia clínica se correspondía con esta persona. De manera que tenemos evidencia más allá del ADN que nos permite mostrar que esos restos pertenecen a esta persona. Claro, ¿y más o menos cuánto tiempo dura desde la llegada de los huesos al reconocimiento 100% real? La identificación. Sí. Hombre, yo concretamente trato de trabajar a la máxima velocidad posible, con el mayor rigor posible, por supuesto, tratando de que la certeza sea máxima, ¿no? Y bueno, pues normalmente en un caso judicial convencional podemos llegar a tardar como mínimo 7 días, como mínimo. Antes de 7 días es muy difícil obtener una identificación. En algunos casos, yo recuerdo, por ejemplo, un caso de un piloto que se estrelló aquí muy cerquita de Berín hace años, una avioneta que se estrelló ahí en Vence. No sé sí, me acuerdo. Sí. Ese chico falleció totalmente, parcialmente carbonizado, pero desde el punto de vista odontológico pudimos hacer una identificación y la identificación la tuvimos en 24 horas, no había ninguna duda. No obstante, la Guardia Civil quiso hacer la genética, pero yo no lo hubiera hecho porque realmente no me hacía falta. Yo estaba absolutamente seguro de que era él.
¿Y podemos saber todos los detalles de la causa de la muerte de un individuo solo con el estudio antropológico del cuerpo? No, todos no. No, es decir, a medida que pasan horas desde el momento de la muerte, la investigación se complica cada vez más. Claro. Tú ten en cuenta que un cadáver como el tuyo o el mío podemos ser 60, 70, 80, 90 kilos de material biológico para estudiar y un esqueleto tiene 3 kilos de material biológico para estudiar. La cantidad de material biológico es muy reducida como para pensar que en base a eso vas a poder obtener mucha información. Bueno, quiero hablar de una etapa de tu trabajo. En el 2001 comenzaste con la exhumación de muchas de las fosas comunes en este país que vienen de la etapa de la Guerra Civil. Quería preguntarte cuántos cuerpos habéis recuperado y cuántos cuerpos crees que faltan por recuperar. Claro. Bueno, no los he recuperado yo creo. Esto es un trabajo que viene haciéndose en España por muchas asociaciones, por muchas instituciones desde el año 2000 y efectivamente se calcula que en este momento pueden estar en torno a 12.000 cuerpos recuperados, entre 10 y 11.000 cuerpos recuperados. No todos identificados, pero entre 10 y 12.000 cuerpos recuperados, de los 130.000 desaparecidos que el juez Garzón estimó que había en España. 130.000. 130.000 de la violencia franquista. De la violencia republicana también hay 50.000 personas que fueron asesinadas, pero la inmensa mayoría están identificados y enterrados con dignidad en sus cementerios. Pero la dictadura franquista no se dignó a hacer una identificación de los cadáveres. No, efectivamente. Hasta que llegó la democracia no hubo... Efectivamente. Franco promulgó precisamente esta tarde, estaba leyendo un libro, una tesis doctoral que trata sobre este tema. Franco en 1940 inició lo que se llamaba la causa general, que fue un procedimiento que ordenó a la Fiscalía para que se buscaran todas las fosas de los caídos, como él decía, por Dios y por España, para recuperarlos, identificarlos y entregarlos a sus familias, ¿no? Pero solo los ganadores. Manda la ciudad. Los vencidos quedaron en donde quedaron y ya está. Claro, claro. Bueno, y muchos de los familiares de los vencidos construyeron el Valle de los Caídos también, ¿no? Por ahí para... Efectivamente, también. Yo ahora estoy trabajando en el Valle de Cuelgamuros, ahora se llama Cuelgamuros, sí. Valle de Cuelgamuros, y estamos trabajando intentando recuperar aquellos cadáveres de las personas que fueron primero asesinadas, después introducidas en fosas comunes, después exhumadas sin permiso por Franco y llevadas sin permiso al Valle de Cuelgamuros, ¿no? Sí. Y ahora algunas familias, hasta ahora vamos unos 170 peticiones, han solicitado que se les devuelva a sus familiares del Valle de Cuelgamuros y en eso estamos. Hace unos años se legisló acerca de este tema y se aprobó en el Congreso una ley de memoria democrática y de memoria histórica anteriormente. ¿El Estado se ocupará del resto de exhumaciones? Bueno, el Estado se está ocupando. La ley de memoria histórica se publicó en el año 2007 y hasta entonces había dejado que las familias buscaran a sus muertos, los exhumaran y los identificaran, algo que era una anomalía democrática, ¿no? Claro. En 2007 la ley de memoria histórica efectivamente empezó a permitir que el Estado interviniera de alguna manera, pero yo, en mi opinión, creo que la ley de memoria histórica tuvo el error de seguir dejando en manos de las familias el proceso de identificación y los procesos de búsqueda, ¿no? ¿Qué hacía? Pues permitía a través de vía subvenciones que las asociaciones y las familiares y las propias familias buscaran, recuperaran e identificaran, ¿no? Algo que yo creo que es una tarea del Estado, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es una grave violación de los derechos humanos que debe repararse por el Estado, ¿no? Y bueno, no es hasta 2022 que se publica la Ley de Memoria Democrática, una ley que ya tiene una estructura en sus capítulos que habla de derechos humanos directamente, ¿no?
y entiende también que debe implicarse el derecho internacional de los derechos humanos y también el derecho internacional humanitario para sacar fuera de las cunetas a las víctimas y enterrarlos en un lugar digno, ¿no? Tengan o no tengan familia, si tienen familia, con más razón, identificarlos y entregarlos a sus familias, ¿no? Pero desafortunadamente pues estamos llegando muy tarde, ¿no? Porque han pasado ya casi 90 años y ya no quedan familias casi, desde luego hijos casi no quedan ninguno. El otro día, hace poco, en el plan de cuatrienal de exhumaciones que estamos haciendo aquí en Galicia, pues tomé una muestra a una hija, pero con 97 años, ¿no? Uf. Y pensando que a lo mejor para este año, que vamos a hacer la exhumación este año, quizá no llegaba, porque los hijos son ya muy mayores y nos encontramos con muchos problemas de comparación de ADNs, porque ahora la mayoría que hay, si es que los hay, son nietos, ¿no? Y si no, son sobrinos nietos o familiares de diverso grado que complican mucho la identificación genética. Es mucho más complicada la identificación al pasar varias décadas que, por ejemplo, si pasan solo 20 o 30 años, ¿no? No porque pasen los años, sí porque pasen las generaciones, ¿vale? A medida que la muestra con la que vas a comparar es de 2 o 3 generaciones posteriores, pues todo se complica. Si queremos identificar a tu padre con tu muestra, es muy fácil, pero si queremos hacerlo con un primo tuyo, pues empieza a complicarse las cosas, ¿no? Y si lo que hacemos es con un hijo tuyo, ya se complican mucho más. Y si es un sobrino, pariente de un hijo tuyo, pues ya se complica todo mucho. ¿Y de un nieto a un abuelo? También se complica, complicado, ¿no? se complica. Vamos a ver, se puede hacer y se hace y no suele plantear muchos problemas, pero puede darse el caso de que no funcione bien, ¿no? Entonces, lo deseable es utilizar ascendientes o descendientes directos, ¿no? Como ascendientes no los hay de la guerra civil, preferiblemente nos gusta utilizar descendientes directos, hijos, y en el peor de los casos, pues nietos, ¿no? Pero más allá de ahí empieza a complicarse la cosa, ¿no? Claro. Digamos que, por ejemplo, los ayuntamientos institucionalmente se opongan a estas exhumaciones porque son de uno o de otro color político, que ya sabemos que, bueno, vienen de donde vienen. Si se oponen, ¿se puede ir con la ley en la mano y hacerse igualmente? No, los ayuntamientos tampoco se oponen. Los ayuntamientos y algunas instituciones ponen trabas. De todo Pues tipo. autónomas también, a lo mejor. De todo tipo, ponen trabas. Cuando una comunidad autónoma, o como pasa aquí en Galicia, pues la comunidad autónoma no dificulta, no hace nada a favor de la búsqueda de los desaparecidos, pero tampoco hace una oposición abierta. Es indiferente, Galicia. No facilita las no cosas. Facilita las cosas. Se limita a no facilitar las cosas más que el trámite administrativo que está obligado. Es decir, si mañana nosotros pedimos hacer una exhumación aquí en Berín, en la curva de las Farrapas, donde se mató muchísima gente, pues la comunidad autónoma del Partido Popular, que no está de acuerdo, nos dará el permiso administrativo para hacer la exhumación. Eso no nos lo va a negar. Lo que no va a hacer es ayudarnos más allá de lo que es una obligación administrativa del gobierno autónomo, ¿no? Porque es de un partido que no es sensible a estos temas, ¿no? ¿Y qué más podría hacer si no solo hiciera eso? Bueno, pues podría apoyar a las familias económicamente, por ejemplo. Podría facilitar el acceso a muchos archivos. Podría, pues, promover declaraciones de memoria. En este momento tenemos en Galicia un gran número de lugares que fueron lugares de memoria, como puede ser aquí cerquita, el Celanova, lo que fue prisión, el monasterio de San Rosendo. Y tenemos también el Camposancos en La Guardia, tenemos una prisión en Cedeira, hay muchos lugares, San Simón en la Ría de Vigo fue una prisión, es decir, hay muchos lugares de memoria que podían ponerse en valor, ¿no? Sí, y no necesita tampoco mucha intervención económica, ¿no? Únicamente ser sensible a que en esos lugares se cometieron, pues, atrocidades que nadie quiere que se vuelvan a repetir, nada más, no se le pide nada más, y ninguna asociación memorialista
está haciendo otra cosa que no es únicamente poner en valor lugares en los que se cometieron atrocidades para que nunca se vuelvan a repetir, ¿no? Y yo voy a muchos institutos de enseñanza secundaria a informar a la gente joven de las cosas que pasaron en España, y muchos chicos se sorprenden realmente de cuáles son los procesos en los que intervenimos, ¿no? O sea, que hay una familia que nos solicita que busquemos a su padre, que lo encontramos, que se lo entregamos y que se acaba el cuento, que no hay nada oculto por detrás, que no hay ninguna gana de revancha, que no se trata de enjuiciar a nadie, ¿no? Que se trata de que las familias tienen derecho a tener a sus muertos donde ellos quieran. Nada más. Todas las familias, sean del signo político que sean, ¿no? Porque otra cosa que es importante decir es que yo he colaborado y sigo colaborando con algunas familias del otro bando que también me han pedido la recuperación, y lo hacemos con la misma ilusión y con el mismo gusto que hacemos del bando que desafortunadamente en España hay muchos más, ¿no? Sí. El bando republicano. Hay más víctimas del bando republicano que del bando nacional. El bando republicano, la inmensa mayoría quedaron en las cunetas y quedaron tiradas por ahí. Entonces, hay muchas más demandas ahora del bando republicano que del otro bando, pero no hace muchos años, por ejemplo, intervinimos en una fosa horrorosa de sacerdotes, más de 50 sacerdotes tirados a un pozo por republicanos, muchos de ellos asesinados, se supone, según cuenta la información histórica, tirados vivos al pozo, un pozo casi de 40 metros, que luego se prendió fuego y nosotros colaboramos con el Obispado de Toledo, era un pozo en Camuñas, en Toledo, y colaboramos con el Obispado de Toledo para buscar y recuperar y entregar a las familias estos sacerdotes. Hace 3 o 4 años, en Asturias, recuperamos de una cueva a 180 metros de profundidad el cadáver de un alcalde de Sotres, una pequeña localidad de Cabrales, perteneciente a Asturias, y que había sido secuestrado por la guerrilla mucho tiempo después de la guerra civil, en el año 49. Ya había acabado la guerra civil y fue asesinado por la guerrilla antifranquista, que lo acusó de haberse chivado de una reunión y lo hizo desaparecer, y su cuerpo no apareció hasta el año 2019. Y nosotros lo recuperamos y lo entregamos a sus familias. Es uno de los trabajos, yo creo, más difíciles que nos hemos enfrentado, bajar 180 metros de profundidad en una sima prácticamente vertical, recuperar los restos y entregarlos a su hija, que recordaba con horror cuando se llevaron a su padre de sus brazos en la puerta de su casa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas le conmocionan a cualquiera. A mí me sorprende muchas personas que no están a favor de estas cosas, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que todos, incluyo yo también, cuando no tenemos conocimiento real de cómo son las cosas, elaboramos un prejuicio y actuamos con ese prejuicio como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Sí. Entonces, la ignorancia, ¿no?, nos lleva al prejuicio y a creer que tenemos una opinión fundada solo por el hecho de que la persona que estamos buscando era un rojo, o era un comunista, o era un republicano, ¿no? Y hay que tener en cuenta que había republicanos también de derechas, entre los asesinados, que no todos los republicanos eran de izquierdas, ¿no? Es decir, también lo digo muchas veces, pero la gente no percibe que uno de los hechos en la historia de la humanidad más trascendentes, ¿no?, que algunos antropólogos culturales y sociales hablan como un elemento clave, ¿no?, para humanizar, para considerar que la sociedad humana se humanizó realmente, es enterrar a los muertos con dignidad, ¿no? Hace 4, 5, 6.000 años, no más, no mucho más, empezaron a crearse túmulos, dólmenes, monumentos megalíticos, que hoy sabemos que son monumentos funerarios. Y sabemos que son monumentos funerarios y sabemos que era un paso que dio la humanidad
desde, digamos, el no culto a los muertos hasta el enterrar a tus muertos con dignidad, ¿no? Y esto hace relativamente poco tiempo, 5.000 años, geológicamente desde luego no es nada, ¿no? Pero en la historia de la humanidad, en la historia del ser humano, que estamos aquí en la Tierra desde hace apenas 200.000 años, 5.000 años no es nada. Es hace muy poco tiempo que el ser humano empezó a enterrar a sus muertos con dignidad, ¿no? Hoy en día que es algo que nos parece normal, ¿no? ¿Por qué no vas a ir al entierro de una persona, ¿no?, que, bueno, quizá no era de tu ideología política, pero que tú tienes constancia de que era una buena persona y a la que tú apreciabas, ¿no? ¿No vas porque votaba a otro partido? Bueno, pues no, estas cosas hoy en día no funcionan así, ¿no? Yo creo que la gente, vamos a los entierros con normalidad y no nos damos cuenta, digamos, que es un rito que está asociado a nuestro carácter puramente humano. Claro. ¿Crees que en España, concretamente, a causa de esta situación, hay una grieta ideológica? ¿Y crees que también tenemos un deber moral de memoria para así poder progresar y unirnos más? Sí, yo creo que el deber moral lo tenemos, ¿no? La grieta ideológica pues existe en este campo y en otros muchos campos, ¿no? Y más en esta época en la que podemos ver desde hace ya unos cuantos años a los partidos políticos, que yo los veo totalmente polarizados, ¿no? Y además diciendo bastantes barbaridades por ambas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor quizá no pensando bien las cosas que dicen, ¿no? Pero este clima de confrontación política, yo apelo a la responsabilidad de los dirigentes políticos, porque este clima de confrontación política era exactamente el mismo clima, a otra magnitud, ¿no?, pero el mismo clima de confrontación política que existía en España poco antes de la Guerra Civil, ¿no? Una falta absoluta de entendimiento, ¿no?, un discurso dirigido al electorado, no dirigido al contrincante político, ¿no?, y un discurso de no querer entenderse, ¿no?, de querer quedar siempre por encima del otro, de gobernar pese a quien pese y cueste lo que cueste. ¿Crees que actualmente estamos polarizados políticamente porque también venimos de ahí? No, yo creo que el ser humano es así, no creo que somos así, ¿no? Pasa en todas partes, ¿verdad? Sí, somos así. De hecho, el fenómeno del crecimiento de la extrema derecha en toda Europa es algo que es como si fuera contagioso, ¿no? Porque sí, empezó en Francia, pero siguió en España, en Italia, ahora en Alemania, en Austria, cada día se está extendiendo más, ¿no? Sí, se está extendiendo más y bueno, estamos viendo que cuando los grandes partidos políticos, los partidos políticos moderados, no son capaces de entenderse y generan discursos de odio o de confrontación abierta, a partir de ahí es muy problemático, es muy fácil que la población se polarice, ¿no?, y que empecemos a pensar que el Partido Popular pues son unos impresentables que solo quieren perjudicar a las personas, o que el Partido Socialista solo quiere quitar el dinero a los capitalistas, y todas estas barbaridades que a veces se dicen, yo creo que sin pensar demasiado lo que se dice. Bueno, pero porque son discursos que están enfocados al electorado y a avivar un poco esa olla, ¿no? Remover. Sí, bueno, no sé muy bien por qué. Yo creo que, no sé, aquí en España por lo menos todo esto empezó a... Y la pena porque además estamos hablando de personas fallecidas enterradas en cunetas. Quiero decir, aparte de la política, yo creo que ya es algo humano lo que estamos hablando. Sí, sin duda que sí. Es totalmente, para mí es un tema humano, fundamentalmente. Yo, que no he militado nunca en ningún partido político y que estoy implicado en esto hace muchos años a nivel mundial, con los derechos humanos iré hasta el final de mis días, ¿no? Y creo que lo que hay detrás es humanidad, fundamentalmente, ¿no? Y es verdad que también los derechos humanos implican justicia, ¿no? Pero no siempre se puede hacer justicia, ¿no? No siempre se puede hacer justicia. Hay países como, por ejemplo, como Colombia, que tienen ahora también 120.000 desaparecidos, ¿no?, y que
gran parte de los desaparecidos han sido desaparecidos y asesinados por personas que todavía hoy viven. No es el caso de España, que casi todos han muerto, pero el caso de Colombia es un caso muy complicado. ¿A causa del narcotráfico o también del Estado? Mucho narcotráfico, fundamentalmente narcotráfico, pero también guerrilla, mucha guerrilla. La FARC. Sí, hay muchas guerrillas. Está superatomizada la guerrilla en Colombia y eso genera infinidad de conflictos por un país muy grande y muy diverso y con muchísima problemática de desigualdad también, ¿no? Esos son todos los problemas de Sudamérica y de Centroamérica, la desigualdad. Y claro, esto al final acaba polarizando y generando violencia. Has viajado a Latinoamérica, hace 2 semanas viniste de Honduras. ¿Dirías que en América Latina hay más cultura de exhumar y de identificación de estos cuerpos asesinados por el narcotráfico o por gobiernos que aquí en España? Sí, sin duda que sí, vamos a ver, pero también hay que tener en cuenta que el porcentaje, digamos, el porcentaje de asesinatos y desapariciones forzadas en Sudamérica y Centroamérica es elevadísimo, totalmente desproporcionado con relación a Europa, ¿no? O sea, no tenemos, no sé, ni por asomo ni una cuarta parte de los casos que pueden tener en Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Entonces, claro, es normal que allí estén avanzados, pero también es normal que digamos, más avanzados que en Europa, ¿no? Pero también es normal que los procesos sean muy complicados, muy complicados. Bueno, porque hablamos de Centroamérica, de los países más inseguros del mundo, uno de ellos, Honduras, El Salvador lo fue también, ¿no? En las maras. Por ejemplo, vamos a ver, Guatemala es un país que también vivió un conflicto hace unos cuantos años y creo que son en torno a 10 o 20.000 desaparecidos. Hay grupos de asociaciones que están trabajando aparte del gobierno para buscar identificar personas, ¿no? Asociaciones no gubernamentales que están trabajando en este campo, ¿no? Claro, claro. Vale, Fernando, bueno, has estado involucrado en la identificación de las víctimas del 11 de marzo, un atentado terrorista que sufrimos aquí en Madrid, bueno, en España, en Madrid concretamente en el año 2004 por parte de Al-Qaeda. Quería preguntarte, ¿cuál es el proceso de la medicina forense en un atentado terrorista? Bueno, en 2004 no estábamos preparados en España para un atentado de estas características, ¿vale? Porque, bueno, de hecho, pocos años después, en 2007, salió publicado el primer protocolo de trabajo multidisciplinar entre policía científica y los médicos forenses. Y digo no estamos preparados porque es verdad que casi ningún país del mundo está preparado para sufrir un atentado con más de 190 víctimas, un atentado de la magnitud de este, ¿no? El más grande de Europa. Sí, sin duda, pero bueno, yo creo que por encima de este solo está el de las Torres Gemelas de Nueva York. Pero bueno, el trabajo es un trabajo complejo, un trabajo que desde luego implica a todas las instituciones que trabajan en estos campos, fundamentalmente policía científica, servicios de criminalística de la Guardia Civil, médicos forenses, juzgados, fiscales, bueno, infinidad de instituciones que sorprendentemente en el caso del 11M nos pusimos todos bastante de acuerdo en colaborar, obviando las diferencias y a veces obviando todos esos problemillas o rencillas que siempre hay entre las instituciones para que todo funcionara bien, ¿no? Afortunadamente salió todo muy bien, ¿no? Salió todo muy bien desde el punto de vista técnico y pudimos identificar a la inmensa mayoría de las víctimas en muy poquito tiempo, ¿no? Y esto hay que decirlo porque España somos un país que identificamos con seguridad y con rapidez, a diferencia de que otros países, como por ejemplo el Reino Unido, que sufrió al año siguiente un atentado parecido con una cuarta parte de las víctimas y sus tiempos de respuesta fueron muchísimo mayores que los nuestros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el Reino Unido es un país también desarrollado como puede ser España, ¿no?
La técnica es una técnica compleja, pero fundamentalmente se trata de colaborar todos los que tenemos que colaborar, ¿no? En primer lugar, utilizar las huellas dactilares para identificar a las personas. Es la técnica primaria de identificación y si se conservan es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, tener en cuenta la odontología, porque la odontología puede ayudarnos para identificar también personas. Y la antropología puede ayudarnos también. En el caso del 11M, yo estuve trabajando con los cadáveres, digamos, en peor estado, con aquellos cadáveres que estaban en el foco de la explosión. ¿Y no quedaron totalmente carbonizados? No, carbonizados, quedaron fundamentalmente muy fragmentados. Muy fragmentados. De hecho, el trabajo posterior fue muy arduo, muy difícil, porque un gran número de fragmentos generó mucho tiempo para conseguir reasociar y recolocar todos esos restos con sus ADNs correspondientes para saber a quién pertenecía a qué. Bueno, fue un trabajo complejo y en el que yo no participé, yo únicamente fui a ayudar exclusivamente el propio 11M, 11 y 12M, estuve trabajando allí ayudando a mis colegas de Madrid, que eran quienes correspondía el caso, y yo colaboré, digo, con los casos, digamos, con mayor grado de destrozo, esos cuerpos que estaban en el foco fundamentalmente de la explosión. Claro. Sí, bueno, hemos hablado que en el foco que los cuerpos carbonizados son mucho más complejos de analizar. Los que estaban en el foco de esa explosión, claro, me dijiste que las partes estaban fragmentadas, pero a lo mejor también había una parte de carbonización, de dificultad de análisis por esto. No, en este caso no, la carbonización no era muy grande, era fundamentalmente fragmentación y el ADN se conservó bastante bien en casi todos los cuerpos y fue posible hacerlo con una rapidez muy razonable, ¿no? Claro. También los laboratorios montaron un laboratorio allí, en el pabellón del IFEMA, y ahí estuvimos trabajando codo con codo todos y bueno, yo pienso que el trabajo de mis compañeros de Madrid fundamentalmente fue un trabajo brillante, como lo fue también el trabajo de policía científica y el trabajo del servicio de criminalística de la Guardia Civil, que son los que se ocupan de estos casos, ¿no? En colaboración criminalística, científica y médicos forenses, entre los tres fuimos capaces de resolver prácticamente todas las identificaciones, ¿no? Claro. Bueno, ahora quería preguntarte, hace 2 semanas estuviste en Honduras, viniste de allí, perdón, has estado también en las Malvinas. Quería preguntarte sobre la guerra de las Malvinas. Estabais exhumando cuerpos del bando argentino, supongo, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cuántos argentinos fallecieron en la guerra de las Malvinas? En torno a 700 soldados argentinos murieron en la guerra. Hubo un total de poco más de 1000 muertos, 300 eran británicos y 700 argentinos. Los británicos, que como todo el mundo sabe fueron los que ganaron la guerra, pues hicieron algo que muy pocos vencedores hacen, que fue recoger los cadáveres de los soldados argentinos, de los que perdieron la guerra, que estaban esparcidos por gran parte del territorio de las Islas Malvinas, y los enterraron junto con los cadáveres que ellos ya sabían su identidad, porque por la documentación o por otros elementos sabían quiénes eran, ¿no? Entonces crearon un cementerio militar, el cementerio Darwin, y en ese cementerio enterraron a los cadáveres identificados y dejaron 123 cadáveres sin identificar. Argentina y el Reino Unido durante muchos años estuvieron y siguen manteniendo malas relaciones, ¿no? Pero en los últimos años, antes del 2017, que fue cuando intervinimos, pues hubo muchas negociaciones para tratar de identificar a estos soldados argentinos que estaban sin identificar. Diplomáticas por parte de los dos países. Efectivamente, unas relaciones diplomáticas. Al final, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, se formó un equipo forense multidisciplinar del que yo tuve el honor de participar. Éramos un equipo de 10 forenses de diversas partes del mundo,
y estuvimos trabajando allí unos 2 meses y medio en condiciones muy duras porque Malvinas es un lugar de clima antártico, hace un frío horroroso. Trabajábamos en el mismo cementerio, en unos contenedores y en unas condiciones muy duras todos los días, con temperaturas de 4 grados bajo cero y muy difícil, de sol a sol, de lunes a sábado, para, en fin, ahorrar en el tiempo, o sea, digamos, optimizar de la mejor manera posible el trabajo y no pasarnos allí 4 meses si podíamos hacer el trabajo en 2 meses. Claro, me imagino que entre el clima, el hecho de estar exhumando, o sea, la situación ya es sórdida ya de por sí, ¿no? Es complicado de llevar emocionalmente como profesional. Emocionalmente quizá no. Yo, si te digo la verdad, llevé peor emocionalmente el 11M. El 11M fue peor. El 11M fue de mayor... Bueno, yo creo que más cerca y... Sí, y por ser también un atentado terrorista, ¿no? Sí. Porque bueno, es muy duro ver a las familias, identificar los cadáveres, como los veíamos allí en el pabellón del IFEMA. Y hay diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en el accidente del Albia, que en el Albia también hubo muchos muertos, ¿no? 75 muertos, pero era un accidente, en fin, no era lo mismo, ¿no? Esto que pasó en Madrid había sido algo criminal, algo deliberado, algo que duele. Que duele como persona, como todos los muertos, ¿no? Pero esto es especialmente doloroso, ¿no? Sí. Y claro, ver a las familias, a pesar de que habían reconocido, por ejemplo, el bolso, la documentación, la ropa, habían visto incluso una fotografía del cadáver y sabían que era su hijo o su padre, pues a pesar de todo querían ver el cuerpo, ¿no? Querían verlo, ¿no? Y era algo que era realmente duro. Yo, fíjate que llevo 35 años de médico forense, pero aquello fue una experiencia desde el punto de vista humano difícil de llevar. De hecho, la vuelta de Madrid estuve como unos 15 días no con pesadillas, ¿no? Pero sí con sueños que revivía todo lo que había vivido con una intensidad como si lo estuviera volviendo a vivir directamente, ¿no? Nunca me había pasado, esto no me había pasado nunca. Wow. Fue una sensación, vamos a ver, no algo que se fuera insufrible, pero algo que no era agradable tampoco, ¿no? Sí. Y bueno, y al cabo de los 15 días se fue todo suavizando y yo de hecho nunca no cogí baja laboral ni nada, o sea, seguí haciendo mi trabajo con normalidad, ¿no? O sea, que quiero decirte, lo de las Malvinas fue más duro, no tanto por los cadáveres, cuanto por los objetos personales que encontramos, ¿no? Porque en Malvinas encontramos cartas dirigidas, escritas por los soldados que no habían llegado a sus madres o que no habían llegado a sus novias, ¿no? Claro. Y entonces esas cartas, cuando se entregó a las familias, a nosotros se nos ponían los pelos de punta, ¿no? Porque realmente, bueno, pues es muy duro, ¿no? Muy duro recibir la carta de tu hijo muerto 40 años antes. Y leerla, ¿no? Y leerla. Wow. Muy duro, muy duro. Entonces, bueno, ver los objetos personales o leer las impresiones de los soldados, ¿no? Que estaban en circunstancias muy duras, ¿no? Porque, como sabes, la guerra de las Malvinas se declaró en un momento por la dictadura argentina, en un momento que la dictadura estaba ya de capa caída, para hacer resurgir un poco el sentido de patriotismo argentino y tal. Y bueno, y la gente pues quería defender Malvinas, lógicamente, ¿no? Pero claro, fueron soldados, la mayoría de reemplazo, conscriptos que llaman en Argentina, soldados chicos de 18 años, que no estaban preparados para la guerra, a un lugar que no llevaban la ropa adecuada para soportar unas condiciones de frío horrorosas. No, fueron a morir y la gente lo sabía. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hemos podido saber después, ¿no? Y el pueblo argentino ha podido saber después. Sí. Pero realmente duro percibir todo esto. Sí. Bueno, ya hemos hablado de esta problemática de Estado, de las exhumaciones, de atentados. Ahora quiero hablar de casos concretos que tú has llevado. Bueno, has sido el principal forense en el caso de Diana Quer.
Sé que no quieres hablar de esto muy concretamente porque es un caso judicial, pero solo me gustaría que contestaras qué tipo de preguntas hay que despejar principalmente en un asesinato, en un homicidio de estas características tan brutal, de una chica tan joven. Sí. Bueno, en estos casos, como en este caso concreto del que hablas, como en otros casos, pues los objetivos forenses son siempre 5, ¿no? Que decimos, todos los informes forenses acaban en 5 conclusiones, ¿no? Una, primero, es decir si es una muerte violenta o no lo es, ¿no? Hay veces que se puede decir y veces que no se puede decir, especialmente en cadáveres en descomposición o en cadáveres esqueletizados totalmente, ¿no? Porque no tenemos suficiente material biológico para decirlo. Pero en muchos casos, teniendo en cuenta el contexto y los hallazgos en el cadáver, sí que podemos decir, o por lo menos dar una idea al juez de qué opinamos, de si es una muerte violenta o no, ¿no? Claro, en un caso como este, en el que aparece un cadáver en un pozo, es imposible decir que es una muerte natural. Eso es imposible decirlo, ¿no? Pero hay muchos otros casos en los que el caso está más complicado, ¿no? Está más complicado. De hecho, tú ten en cuenta que aquí, por ejemplo, en la provincia de Orense, en la que nosotros trabajamos, pues tenemos unos 30 o quizá 40 cadáveres en descomposición todos los años. Y eso pues plantea una problemática forense a veces difícil de resolver, ¿no? En segundo lugar, todos los informes forenses tienen que intentar decir la causa de la muerte. Al juez hay que decirle si la muerte es violenta o no, y en el caso de que sea violenta, decirle si es un homicidio, si es un accidente o si es un suicidio, y en segundo lugar hay que decirle la causa de la muerte. Muchas veces la puedes decir. En guerra civil, por ejemplo, tenemos disparos en la cabeza que acreditan que es la causa de la muerte directamente, pero en otros muchos casos no lo sabemos. En tercer lugar, tenemos que decir la identificación de la persona. Cuando el cadáver es un cadáver reciente, pues es muy fácil, pero cuando es un cadáver en descomposición, pues es muy difícil de hacer la identificación. Hay que aplicar técnicas muy sofisticadas, generalmente acabar en la genética, para identificar el cadáver. Bueno, el de Diana estaba reciente, ¿no? No, el cadáver de Diana Kerr llevaba 1 año y medio. Ah, y ya estaba descompuesto. Era un cadáver en descomposición, era un cadáver complejo, un cadáver difícil de estudiar, ¿no? Sí. Llevaba 1 año y medio desaparecida. Es verdad. Claro. Y como este, tenemos otros muchos. La identificación es un problema. Ya te digo, no suele serlo en un cadáver normal, pero en un cadáver en descomposición o un cadáver esqueletizado, la identificación es un problema. La cuarta conclusión que todo informe forense tiene que decir es la data de la muerte, lo que llamamos el intervalo post-mortem. ¿Cuánto tiempo lleva esta persona muerta? Y hay veces que es muy fácil decirlo y otras veces que es muy complicado también decirlo. Y en quinto lugar, tenemos que hablar siempre de las circunstancias de la muerte. Las circunstancias de la muerte, por ejemplo, hablan en muchas ocasiones de si el cadáver tenía tóxicos en su cuerpo cuando murió, si, por ejemplo, como puede ocurrir en el caso de Diana Kerr o otros casos de que hay agresión sexual, pues si hubo agresión sexual o no hubo agresión sexual, es decir, ese conjunto de circunstancias que rodean a la muerte y que desde el punto de vista jurídico tienen mucha trascendencia para catalogar el delito e imponer la pena en su caso. Por tanto, tenemos que informarle al juez si el cadáver tiene restos de tóxicos, de venenos o de medicamentos o de drogas de abuso en su interior, si la persona tiene signos de agresión sexual o no, y todo ese tipo de circunstancias alrededor de la muerte que, ya digo, son fundamentales para el juez, para que pueda administrar justicia. En definitiva, origen de la muerte, causa de la muerte, identificación, data de la muerte y circunstancias de la muerte. Y entre las circunstancias de la muerte podemos saber lo que la psicología de la víctima en ese momento, si se rebeló, si usó la fuerza, si a lo mejor estaba totalmente sometida. Sí, en muchos casos sí, en muchos casos sí. No, a lo mejor no lo podemos saber con una certeza máxima,
cuanto más descompuesto está un cadáver, más difícil es tener una certeza máxima, pero en muchos casos podemos obtener información de mucho interés, ¿no? De mucho interés. Y a veces, por ejemplo, la fractura del ilioides, un hueso que tenemos en el cuello, nos hace orientar que pudo haber estrangulación, Claro. por ejemplo. En otros casos nos podemos encontrar hematomas en las partes de los antebrazos, indicativo de lesiones de defensa, de que la persona se ha tratado de proteger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, hay una serie de elementos que podemos complementar el informe de autopsia y orientar al juez, al fiscal y a los juristas que intervienen en el caso sobre cómo han podido ocurrir las cosas, ¿no? Claro, claro. Y además esto también ayuda mucho a conocer al victimario o al asesino. Claro, claro. Por ejemplo, mira, yo recuerdo un caso de no hace muchos años, un homicidio que está todavía sin resolver, en el que los traumatismos que presentaba el cráneo de esta persona eran de tal violencia que hacen pensar que el victimario era un individuo extremadamente violento, ¿no? Y que el hecho homicida ocurrió con una violencia fuera un poco de lo común, ¿no? Porque cuando tú matas a una persona, la estrangulas o le clavas una navaja o le pegas un tiro, pero no la llenas de golpes la cabeza, por ejemplo. Eso es algo que no suele ser habitual, ¿no? Claro. Y cuando un cráneo, una cabeza tiene infinidad de golpes, es que hay una violencia que está un poquito fuera de lo común. Y hablo del victimario, sin duda del victimario, de una persona posiblemente fuerte, de mucha fortaleza física o de mucha desproporción de la fortaleza física entre la víctima y el victimario, por ejemplo, ¿no? En fin, habla también del instrumento que ha utilizado para matar a esta persona, si es una piedra, si es un martillo, si es un objeto que llevó de su casa o es un objeto que se encontró allí en el lugar. Todos estos son elementos que el juez utiliza y que nosotros también utilizamos para tratar de reconstruir los momentos previos al crimen. Claro, claro. Claro, es una forma de averiguar la psicología del psicópata. Sí, una persona muy violenta, o sea, a lo mejor es más fría, sí, más templada. Efectivamente, bueno, si es un psicópata o no lo es. O no lo es, quizás. No lo es. A lo mejor es un crimen el único que ha hecho. Sí, efectivamente. Claro. Efectivamente. Yo, de hecho, tengo la sensación de que la mayor parte de los homicidios en España, en nuestro país, son homicidios realizados por gente no profesional, digamos, por gente que movidos por un estado emocional absolutamente exacerbado, ¿no? Realizan un acto homicida y fuera de ese acto emocional no son peligrosos, no son individuos claro. que van a seguir matando, ¿no? Claro. Bueno, tenemos en realidad psicópatas, tenemos pocos en España, ¿no? Sí. Pocos. Ahora que estamos hablando de psicópatas y de homicidas, quiero preguntarte por un asesino en serie del que tú has investigado hace 150 años, que falleció, que es Roma Santa, también nombrado el hombre lobo de Allariz, que está aquí muy cerca. Has conseguido un retrato facial casi, bueno, supuestamente perfecto de su cara, y bueno, me gustaría saber cómo es el proceso para conseguir eso después de 150 años de muerte. Claro, bueno, vamos a ver. Hicimos un estudio no solo de aproximación facial, de tratar de conocer el rostro de Roma Santa, sino hicimos un estudio un poco de revisión de la causa judicial desde el punto de vista de la antropología forense. Y entonces en la causa judicial nos encontramos que Roma Santa fue examinado por varios médicos. Médicos, estamos hablando de 1854. No existían médicos forenses en España ni en el mundo tampoco. Y en aquella época pues lo reconocieron médicos que había cerca de Allariz. Médicos de Orense, médicos que colaboraron con el tribunal, con el juez, para ayudarle a administrar justicia como hacemos hoy en día los forenses, ¿no? Pero te quiero decir que fueron médicos que, aunque no eran forenses, hicieron un gran trabajo porque describieron, en la causa judicial está perfectamente descrito, las características antropológicas de la cabeza de Roma Santa. En aquella época funcionaban las teorías criminológicas lombrosianas, que se decía, por la cual se pensaba
que algunas características del cráneo se relacionaban con individuos criminales, ¿no? Por ejemplo, cráneos muy grandes, cejas muy pobladas, gente con barba, eran, según algunos antropólogos, más proclives al crimen que los que no tenían barba y tenían el pelo corto. Ahora todo el mundo lleva barba, así que... Claro, estamos hablando de una época muy concreta del mundo. Esas teorías criminológicas a principios del siglo XX empezaron a caer en desuso y bueno, ahora nos da la risa, ¿no? Pero en aquella época sí que funcionaba. Entonces los médicos habían leído sobre el tema y lo que hicieron fue una descripción minuciosa del cráneo de Roma Santa, de la cabeza de Roma Santa. Incluso le tomaron medidas, tomaron varias medidas de la cabeza. Entonces, esas medidas están descritas en la causa judicial, que es un libro que publicó la Xunta. Bueno, es un procedimiento que se conserva digitalizado en el archivo del Reino de Galicia, pero que la Xunta editó un libro con un CD en el que uno puede ver y puede leer todas estas descripciones. Y nosotros lo que hicimos fue leer esas descripciones y basarnos también en los testigos que conocieron a Roma Santa y que le preguntaron cómo era. Y efectivamente, era un hombre que tenía barba y que tenía poco pelo y que tenía unos lunares en algunas zonas de la cara y que tenía unas características, que era buena persona, que era un hombre que parecía normal, ¿no? Parecía normal, que no parecía un delincuente, que era un hombre que incluso dicen que hacía en aquella época tareas mujeriles, que le gustaba coser, que le gustaba hacer ropa, que se ocupaba de cuidar a los ancianos, que hacía cosas que en aquella época solo hacían mujeres, ¿no? Y él solo asesinó a mujeres. Y solo asesinó a mujeres. Bueno, algún hombre también mató, ¿no? pero fundamentalmente mujeres. Entonces, claro, nosotros juntamos todas estas características y porque no tuvimos acceso al cráneo de Roma Santa, el cadáver de Roma Santa no ha sido encontrado. Sabemos dónde está, sabemos que está en Ceuta, en algún lugar cerca del penal o en el cementerio de Ceuta, pero no sabemos exactamente, el cadáver no está localizado. Porque había sido condenado a muerte, pero se le perdonó por una cadena perpetua, ¿no? Efectivamente, se le conmutó la pena por una cadena perpetua y la reina decidió enviarlo al penal de Ceuta después de estar unos años en el penal de Coruña. Y lo que hicimos fue una aproximación al rostro de Roma Santa. No es un retrato fiel de Roma Santa, no. Es una aproximación al rostro basada en las medidas proporcionales que nos dieron los médicos que lo pudieron reconocer. Pero claro, tuvimos un problema serio porque no tenemos las medidas en centímetros, tenemos las medidas en pulgadas, en las pulgadas que se usaban en aquella época. Y bueno, aunque el error puede asumirse, pero el tamaño proporcional puede que no sea asumible porque no sabemos exactamente la vara de medir que se utilizaba. En aquella época se usaba la vara castellana, la vara que está en la iglesia de Monterrey aquí, pero en cada sitio había una vara. Y algunas varas medían 1,20 m, otras 1,28 m, otras medían 1,5 m. Hay muchas varas de medir, ¿no? Y entonces no sabemos exactamente qué vara de medir utilizaron los médicos, pero proporcionalmente sí que nos valía, porque si tomáramos esas medidas como centímetros, la proporción sería exactamente igual, ¿no? Aunque no el tamaño, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que hicimos fue un retrato, una escultura, por aproximación facial, de lo que pudiera ser el rostro de Manuel Blanco Roma Santa, el que fue llamado Hombre Lobo de Allariz, ¿no? Que fue el primer, o considerado el primer asesino en serie de la historia de España, pero otro dato curioso para mí es que no ha habido muchos más asesinos en serie en nuestro país, tampoco los hay en la actualidad. Es como que, o sea, ¿por qué crees que no hay asesinos en serie ahora? Sí que los ha habido, lo que pasa que, bueno, tú eres muy joven para recordar el periódico El Caso, pero hay un periódico que puede ser, está en la hemeroteca y en internet, se llama El Caso, en el que efectivamente era un periódico que la policía informaba de estos casos criminales muy sonados, y algún caso de algún homicida en serie ha habido, algún psicópata de este tipo.
No muchos, es verdad que no muchos, pero no actualmente. Bueno, actualmente hemos tenido algún caso, quizás recuerdes el caso de este chico que asesinó, bueno, se le ha condenado hace poco tiempo por asesinar con cocaína a unas chicas prostitutas, algunas prostitutas, otras no. Tanto en Barcelona como en Valencia hay como, creo que son 5 o 6 mujeres desaparecidas. Y es un caso reciente que se ha juzgado no hace mucho tiempo. Y es un caso también de lo que podíamos considerar un asesino en serie, ¿no? No se le ha conseguido probar que todos los crímenes los ha hecho él, pero creo que hay 2 o 3 que sí que lo imputan a él, ¿no? Bueno, en fin, hay asesinos en serie, aunque no muchos, afortunadamente. Sí. No estamos en Estados Unidos, claro. Sí que hay. Sí, claro, que hay. Y los hubo y es como más lo mediático, ¿no? Sí, hay más casos de asesinos en serie. En España, en Europa en general, la criminalidad homicida es muy baja, muy baja, ¿no? La criminalidad homicida más baja del mundo. Casi Europa, ¿no? Y España en particular, las tasas de homicidio son de las más bajas del mundo. ¿Y por qué crees que a las personas nos llama tanto la atención este morbo de los asesinatos en serie, los documentales, de la información, de conocer, de cómo se hizo? Y a veces es como que cuanto más gore y más horrible fue los asesinatos, más te interesa. ¿Por qué las personas tenemos esta fascinación por el mal? Bueno, no lo sé. Hay un colega mío que dice que el ser humano tiene un fondo canalla, tiene un fondo que si uno cree que puede robar y no le ve nadie, y está convencido que no le ve nadie, la gran mayoría de la gente roba. Si uno se ve en la circunstancia de tener que matar a alguien, ¿no?, por algo, ¿no?, puedes llegar a matar, ¿no? Y si hay un motivo importante por el cual no te queda más remedio que matar a una persona, pues lo haces, ¿no? Y hay que todos tenemos una vis canalla, una vis de maldad, ¿no? Aunque afortunadamente la inmensa mayoría de las personas pues tenemos un freno intelectual que nos inhibe este tipo de conductas, ¿no? Pero y generalmente la inmensa mayoría de la gente huye de la violencia, cuando ve una situación violenta trata de no inmiscuirse, no implicarse, ¿no? Pero bueno, hay veces que hay circunstancias que te puedes ver envuelto en un crimen a veces sin darte incluso cuenta. O sea, esto creo que la criminología lo describe muy bien, diciendo que realmente víctimas inocentes, puras, hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocas, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios de criminología, ¿no? Porque siempre hay una relación entre víctima y victimario, ¿no? Hay muy poquitos casos en los que la relación es puramente circunstancial, casual o temporal. En muy poquitos casos, ¿no?, en los que podemos hablar en puridad de víctimas inocentes, ¿no? Pero nunca sabes qué habría pasado si la víctima, pocos momentos antes de ser víctima, en vez de comportarse como se comporta, se hubiera comportado de otra manera. No sabes cuál hubiera sido realmente la reacción del victimario, ¿no? ¿Qué hubiera hecho, ¿no? Quiero decirte con esto que, no sé, hay veces que las cosas se le complican al victimario y el victimario, su intención no es matarte, ¿no? Pero la respuesta de la víctima, ¿no?, condiciona una respuesta desproporcionada del victimario que hace que el asunto acabe en una muerte cuando a lo mejor ni era intención del victimario ni era lo que hubiera deseado en último término. En legítima defensa, digamos. No exactamente en legítima defensa. O sea, estamos hablando de gente que realmente no tiene ninguna disculpa para matar, ¿eh? Ojo, no estamos justificando el asesinato. No estamos justificando ningún tipo de homicidio. Claro. Estamos diciendo que los hechos criminales, ¿no?, ocurren de una forma mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Y si esto lo llevamos, por ejemplo,
al plano de las agresiones que pueden ocurrir en la Alameda de Berín todos los sábados, que todos los sábados hay 2 o 3 altercados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ¿qué ocurriría si la víctima, cuando ve que el agresor está agresivo, en vez de estar bebida la víctima, que suele ocurrir, que la víctima está bebida también, porque estos altercados pues a lo mejor ocurren a las 5 de la mañana en la discoteca X, ¿no? Y la víctima le empujan y entonces se siente muy agredida y empuja y el otro vuelve a empujar y ya la tenemos liada. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si la víctima, en vez de estar bebida, hubiera estado serena y en vez de responder con un empujón al victimario, lo que hace es salirse del bar y largarse? Imagínate, que seguramente no hubiera ocurrido nada, pero lo que realmente ha ocurrido es que la víctima acaba con una herida en la cabeza y 7 puntos de sutura y un dolor de cabeza durante 15 días horroroso. Sí. ¿Y es una víctima? Sí, es una víctima. Pero ¿qué hubiera ocurrido, digo, si la víctima no hubiera bebido? Si la víctima hubiera tenido capacidad de responder o de reaccionar de otra manera, ¿no? Eso no justifica, ya digo, insisto, nunca al victimario. Pero la criminología demuestra, ya digo, que la víctima está más de lo que parece implicada en todos los procesos de violencia, ¿no? Claro. Igual es lo que decíamos antes, que también las personas tenemos un toque violento, ¿no? Y a lo mejor estar en esta situación no te sientes tan diferente a ella porque a lo mejor te sabes mover en este campo, el campo de la violencia, de la toxicidad, ¿no? De los problemas. Bueno, yo ya te digo, creo que una persona que se ha metido 2 rayas de coca y se ha tomado 6 o 8 cervezas, que aunque sea víctima, no está en las mejores condiciones para reflexionar. Lógicamente, claro. Sí. Y ante una respuesta agresiva, tu respuesta es agresiva. Y ante una respuesta agresiva que a lo mejor la tuya es desproporcionada, el otro responde mucho más desproporcionadamente que tú. De manera que se forma una bola de violencia que demuestra una vez más que la violencia no resuelve ningún conflicto. Nada, no, solo ningún conflicto. La violencia, lo estamos viendo en Gaza y lo estamos viendo en Israel, no hace sino agrandar más el problema, hacer la bola mucho más grande. Sí. Lo que no resolvemos, lo que no seamos capaces de resolver con inteligencia, ¿no? La violencia no lo va a resolver. Sí. Quería preguntarte ahora por cadáveres en descomposición. Cuando se descompone un cadáver, imagínate que fallece en una casa donde no hay cerca pues, lobos o otros animales carroñeros, pero sí se acercan insectos. Yo, bueno, tengo la típica imagen de los gusanos devorando el cadáver, pero ¿todos estos animales son del exterior o también provienen del propio cuerpo? No lo sé. No, es sorprendente, pero incluso en los espacios cerrados, ¿no? Los insectos están, ¿no? Aunque no los veamos, ¿no? Y en los espacios cerrados pues hay menos insectos, pero hay insectos, ¿vale? La semana pasada, en mi guardia de la semana pasada, asistí a un levantamiento de cadáver de un señor que llevaba aproximadamente un mes fallecido en el domicilio, cerrado por dentro, y estaba lleno de larvas. ¿Por qué? Pues porque la temperatura facilitaba mucho, no hace mucho frío, porque el sitio era un sitio que tenía pues no mucha higiene y algún insecto había. Y un insecto cuando tiene un cadáver multiplica su capacidad de reproducción. ¿Multiplica su capacidad de reproducción? Entonces, de manera que si tenemos 3 moscas sobre un cadáver, al cabo de los 3 días tenemos seguramente 3.000 moscas. ¡Wow! Eso es lo que hay, porque las moscas viven, muchas moscas, no todas, pero muchas moscas viven precisamente de los cadáveres en descomposición, humanos y no humanos, ¿vale? Los insectos son animales que viven en la cadena trófica, devolviendo, digamos, a la cadena trófica los animales mucho más grandes que ellos, ¿no? Claro. Y aquí hablamos de larvas, de vermes, sobre todo, ¿no? Larvas, insectos, moscas, fundamentalmente dípteros, moscas. ¿Y cuánto tiempo pueden tardar en devorar un cadáver por completo?
Bueno, vamos a ver, hay unos coleópteros que se llaman los derméstidos, que en una semana son capaces de hacer desaparecer por completo un cadáver, por completo. De hecho, unos laboratorios de antropología forense en Estados Unidos crían estos insectos para esqueletizar de forma completa y perfectamente un cadáver, ¿no? Pero bueno, en unas condiciones naturales, yo he visto un cadáver bastante esqueletizado en 15 días en medio del monte. Me refiero, en verano, claro, tiene que ser verano, ¿eh? Tiene que haber temperatura. Las moscas todos los insectos necesitan temperatura para poder vivir. Todo el mundo sabe que hay muchas más moscas en verano que en invierno, sí. Pero en invierno también hay moscas. Sí. Entonces esas moscas necesitan un cadáver en descomposición y desde el momento en el que sale el olor de la descomposición, algunas moscas pueden tardar menos de 2 o 3 minutos en aparecer. Eso es una comprobación que yo he hecho completamente. Sí, es como si se informasen unas a otras y llegasen todos. La capacidad de detección de los olores de descomposición es enorme, de algunos insectos, no todos. Bueno, también un cadáver echa un hedor muy fuerte, ¿no? Sí, al principio es un olor a fermentación muy fuerte. ¿A fermentación? A fermentación. Claro. Bueno, ahora ya por la recta final de este capítulo, quiero hacerte una pregunta volviendo al tema de los homicidios. ¿Tú crees que un psicópata nace siendo psicópata o se hace psicópata por las experiencias de su vida? O sea, porque tenemos esta idea de que es una persona que nace con taras, que nace con problemas mentales, pero ¿puede una persona buena, que lleva viviendo toda su vida siendo una buena persona, y por distintas causas convertirse en un psicópata? Yo creo que en general no. En general no. En general no. Eso está bastante estudiado por la psicología criminal, pero los psicópatas en general, no solo los homicidas, hay mucho psicópata que podemos llamar de cuello blanco. Sí. Hay mucho psicópata seguramente en el parqué de la bolsa española, también, ¿no? Los psicópatas no se les detiene igual que los psicópatas que matan, ¿vale? Pero hay psicópatas en todos los, digamos, estamentos de la sociedad, ¿no? Los psicópatas son gente fría, muy fría, ¿no? No tienen empatía ninguna con el dolor ajeno. Y eso parte de una estructura neurológica o neuropsicológica de personalidad. Parte de eso. Necesitas también tener una infancia difícil y unas condiciones difíciles emocionales, ¿vale? Porque tú puedes ser una persona fría, pero si naces y te crías en un ambiente de cariño, siendo querido y siendo atendido y bueno, pues puedes ser un tío raro, ¿no? Pero no un psicópata. Pero si tú tienes esa estructura de personalidad que viene de una forma, digamos, determinada genéticamente, ¿no? Si tú tienes esa estructura de personalidad y tienes una vida difícil, puedes convertirte tranquilamente en un psicópata criminal, de un asesino múltiple, por ejemplo. Claro, y dirías que el principal rasgo de un psicópata y de asesino múltiple es la carencia total de empatía y de dolor ajeno. Sí, pero ya digo que hay psicópatas que matan, que son los que se ven en los documentales, y se les detiene y se les pilla al final, ¿no? Y cumplen la pena de cárcel, pero hay otros muchos que lo son grandes profesionales, a lo mejor del robo, ¿no? A gran escala, gente que se maneja muy bien en los niveles altos económicos, ¿no? Y que son capaces de hacer maravillas, ¿no? Sin que le detengan nunca, ¿no? Sí. Y son así también, ¿no? Sí, bueno. Se les llama psicópatas de cuello blanco, ¿no? Sí, porque son muy calculadores, fríos a la hora de pensar su estrategia. Frialdad absoluta, son ladrones profesionales. No matan. A lo mejor no matan, se dedican a robar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 principales rasgos para saber y reconocerte como un psicópata? ¿Qué hay 3 preguntas que hay que hacerse? Quiero decir, ¿tengo empatía? No, vale, esa es una. ¿Y alguna otra?
son gente neurótica, en general son gente neuróticos, ¿no? Son gente que tienen una inestabilidad emocional importante, ¿no? Y yo diría que además tienen un rasgo de psicoticismo que le llaman, es como si no tuvieran bien alguna conexión, ¿sabes? O sea, tienen un punto de locura, de algo irracional, ¿no? Sí, les falta un hervor, como quien dice. No exactamente un hervor. La gente que le falta un hervor es la gente que tiene a lo mejor poca inteligencia. Bueno, sí. Muchos psicópatas son gente inteligente. Sí. Son inteligentes, pero tienen un razonamiento por el que te das cuenta que algo no va bien, ¿no? No va bien, ¿no? Entonces, el psicoticismo, el neuroticismo y la frialdad, ¿no? Son, digamos, las tres características fundamentales de los psicópatas criminales, ¿no? Claro. Y si una persona quiere saber si es psicópata, tiene que preguntarse, ¿soy fría? ¿Soy cero empática? Bueno, hay test psicológicos que bueno, demuestran o ponen en evidencia rasgos de psicopatía, ¿no? Claro, igual más de uno se sorprendería con ese test, ¿no? Sí, pero bueno, ya te digo que hay personas integradas completamente en la sociedad, Sí, sí. que responden perfectamente al patrón del psicópata, Claro. delictivo, ¿no? Y quizá lo están reteniendo, como quien dice, interiormente, hasta que a lo mejor en algún momento pueda salir. Bueno, es que si tú robas bien y no te pillan, Claro, una cosa es robar y otra es asesinar, me refiero. claro, es que si asesinas, dejas un cadáver. Claro, Y si bueno. dejas un cadáver, dejas un rastro. Sí, sí, sí. Pero a veces hay gente que es capaz de robar y no dejar rastro. Sí. O es difícil seguir el rastro. De manera que, claro, y es peor siempre, claro, desde muchos puntos de vista, es no solamente moral o ético, sino desde el punto de vista incluso jurídico, es mucho peor matar que robar. Sí, claro. Sí, Mucho sí, peor. sí. Claro. Bueno, Fernando, ha sido una charla interesantísima. Te doy las gracias por esto y muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que hayas estado cómodo. Sí, está mejor. Así que bueno, muchas gracias, Fernando. Nada, gracias a ti, Sam. ¡Bravo! Joder.